2 días después de que enterramos a mi hija, mi yerno me dijo que me largara. Soy Roberto y acababa de perder a la persona más importante de mi mundo. Elena era todo para mí, mi única hija, mi orgullo y mi alegría. Pero lo que su esposo, Ricardo, no sabía era que la casa de la que me estaba echando, esa misma de la que había estado presumiendo ser dueño durante 7 años, bueno, digamos que los papeles contaban una historia muy diferente. Verán, Ricardo pensaba que lo sabía todo sobre bienes raíces, pensaba que entendía sobre la propiedad de inmuebles, y pensaba que podía pisotear al viejo que arreglaba los grifos que goteaban y cambiaba los focos fundidos. De lo que no se daba cuenta era de que yo había estado guardando silencio sobre algo durante 25 años. Algo que estaba a punto de poner su pequeño mundo perfecto de cabeza. Si están viendo esto, por favor suscríbanse. Y déjenme saber desde dónde nos ven. Pero antes de contarles cómo se desarrolló todo esto, necesitan entender cómo llegamos aquí. Elena había estado enferma durante 8 meses, cáncer, del tipo que avanza rápido y no te da tiempo para prepararte. Yo había pasado cada día en ese hospital, viendo a mi hermosa hija desvanecerse mientras Ricardo se quejaba de las tarifas del estacionamiento. ¿No puedes visitarla solo los fines de semana?, había dicho él. Esto me está costando una fortuna en gasolina. Esa debió haber sido mi primera advertencia sobre quién era realmente Ricardo. Después del funeral el lunes, pensé que haríamos el duelo juntos. Pensé que nos apoyaríamos mutuamente a través del peor momento de nuestras vidas. En cambio, Ricardo esperó exactamente 48 horas antes de acorralarme en la cocina. «Mira, Roberto», dijo, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. «He estado pensando que esta casa es demasiado grande para una sola persona. Y honestamente, necesito un nuevo comienzo. ¿Lo entiendes, verdad?» Yo todavía llevaba puesto mi traje de luto. Todavía tenía el programa del memorial de Elena en el bolsillo de mi saco. «¿A dónde se supone que voy a ir?», pregunté. «Hay una buena residencia para personas mayores en la calle de los Robles. La residencia El Atardecer. La busqué. Solo cuesta $1,800 al mes. $1,800 al mes con mi pensión del Seguro Social. Ricardo, no tengo esa clase de dinero». Finalmente levantó la vista de su teléfono y vi algo en sus ojos que nunca había notado antes. Un cálculo frío. «Bueno, ese ya no es realmente mi problema, ¿verdad?», digo. «Has estado viviendo aquí sin pagar alquiler durante 7 años. La mayoría de la gente llamaría a eso bastante generoso. Sin pagar alquiler. Como si yo no hubiera estado pagando por la comida, los servicios y el mantenimiento. Como si no hubiera pasado mis fines de semana arreglando todo lo que Ricardo era demasiado perezoso para manejar por sí mismo. Elena quería que me quedara», dije en voz baja. «Elena se ha ido». Su voz era plana, seca. «Y esta es mi casa ahora». A la mañana siguiente lo encontré en el garaje, tirando los álbumes de fotos de Elena. «¿Qué estás haciendo?». «Sacando basura. Valeria se muda el mes que viene y no quiere un montón de fotos viejas tiradas por ahí». Valeria, su nueva novia. La misma con la que se había estado enviando mensajes durante las sesiones de quimioterapia de Elena. Rescaté lo que pude, pero Ricardo ya había tirado la mayoría de los recuerdos de la infancia de Elena en un contenedor que había alquilado. 23 años de fiestas de cumpleaños, obras escolares y vacaciones familiares. Desaparecidos. «Estás tirando a la basura la vida de nuestra hija», le dije. «Ella ya no es nuestra hija, Roberto. Ella era solo tu hija, y tú eres solo un inquilino que se ha quedado más tiempo del debido». Para el miércoles por la tarde, él ya había cambiado las cerraduras del cobertizo donde guardaba mi equipo. Herramientas costosas que había coleccionado durante 40 años en la construcción y el desarrollo inmobiliario. Herramientas que valían más que el coche de lujo de Ricardo. «Precaución de seguridad», explicó cuando le pregunté. «Nunca se puede ser demasiado cuidadoso en estos días». Fue entonces cuando me entregó los papeles. Un aviso de 30 días para desalojar,
impreso en papel membretado oficial que probablemente había robado de su oficina de seguros. 30 días, dije, para encontrar un lugar, empacar 40 años de pertenencias y empezar de nuevo. Ese es el mínimo legal en el estado. Estoy siendo más que justo. Justo. El hombre que nunca había pagado un centavo por el techo sobre su cabeza pensaba que estaba siendo justo. Ricardo, por favor. ¿Podemos hablar de esto? Tal vez llegar a un acuerdo. Se rió. Realmente se rió. ¿Llegar a qué acuerdo, Roberto? Tú eres un ayudante de mantenimiento jubilado que vive del seguro social. Yo soy un ajustador de seguros exitoso, con un título universitario y una carrera. ¿Qué es exactamente lo que traes a la mesa? Miré a este hombre que había dormido bajo mi techo durante 7 años, que había comido las comidas que yo cocinaba, que nunca había dicho gracias ni una sola vez por las 1000 pequeñas reparaciones que hice para mantener su vida cómoda. Te sorprenderías, dije tranquilamente. Pero Ricardo ya se había alejado, probablemente para enviarle un mensaje a Valeria sobre cómo finalmente se había deshecho del viejo. No tenía idea de que el día de mañana lo cambiaría todo. El jueves por la mañana, me senté en mi dormitorio. El dormitorio que Ricardo estaba a punto de quitarme, e hice una lista de todo lo que estaba por perder. No solo la casa, aunque eso dolía bastante. Aquí era donde Elena había crecido, donde había dado sus primeros pasos, dicho sus primeras palabras, traído a casa sus primeras calificaciones. Cada habitación guardaba 40 años de recuerdos que Ricardo estaba a punto de borrar. Pero era más que sentimiento. A mis 63 años, empezar de nuevo no era solo difícil, era potencialmente imposible. Había revisado la sugerencia de Ricardo sobre la residencia El Atardecer. $1,800 al mes era solo la tarifa base. Si sumabas comidas, lavandería y cuidados básicos, estábamos hablando de $2,500 como mínimo. Mi seguro social era de $1,400. Mi pequeña pensión de la compañía de construcción eran otros $600. Las matemáticas eran simples y aterradoras. Estaría en la calle en 3 meses. Había llamado a las otras instalaciones de vida asistida en la gran ciudad. La Arboleda quería $3,200. Vista a la Montaña quería $2,800 más, un depósito de $5,000. Incluso los lugares con violaciones al Código de Salud querían más de lo que yo podía pagar. Mi cuenta de ahorros tenía $8,000. Las facturas médicas de Elena se habían comido la mayor parte de mi fondo de jubilación. Incluso si encontraba la habitación más barata en la peor instalación, estaría en la ruina antes de Navidad. Pero la peor parte no era el dinero. Era ver a Ricardo borrar sistemáticamente cada rastro de la existencia de mi hija. El miércoles por la noche, lo había atrapado revisando el joyero de Elena. El collar de perlas de su abuela, el que se había pasado a través de 3 generaciones, estaba en su mesita de noche junto a un recibo de una casa de empeño. «Eso no es tuyo para venderlo», le había dicho. «Todo en esta casa me pertenece ahora», había respondido él. La ley de herencias es bastante clara al respecto. La ley de herencias. Como si Ricardo supiera lo más mínimo sobre asuntos legales. Había intentado llamar a los amigos de Elena, esperando que alguien pudiera tener espacio para que un viejo se quedara temporalmente. La mayoría fueron comprensivos pero prácticos. Familias jóvenes con sus propios problemas. Sin espacio para un suegro en duelo. Incluso me había tragado mi orgullo y llamado a mi hermano en otra ciudad. No había hablado con él en 5 años. No desde nuestra discusión sobre el testamento de mamá. Escuchó cortésmente. Luego explicó que su asociación de propietarios tenía reglas estrictas sobre huéspedes a largo plazo. Quizás sea hora de considerar una comunidad de retiro de todos modos, había dicho. Podría ser bueno para ti estar rodeado de gente de tu edad, gente de mi edad. Como si mantenerme conectado a la memoria de mi hija fuera de alguna manera poco saludable. Para el jueves por la tarde, la realidad se había asentado por completo. Ricardo tenía todas las cartas. Tenía posesión de la casa,
documentación legal que mostraba que era el esposo de Elena, y suficiente confianza para aplastar cualquier objeción que yo pudiera plantear. Yo era el pariente pobre, el caso de caridad que había estado viviendo de su generosidad durante 7 años. Un hombre sin estatus legal, sin recursos financieros y sin opciones aparentes. Al menos, eso es lo que Ricardo creía. Pasé la noche del jueves en la habitación de Elena, revisando los documentos que había guardado en su armario. Certificado de nacimiento, registros escolares, su carta de aceptación a la universidad estatal, el rastro de papel de una vida cortada a los 32 años. Pero había otros papeles en ese armario, papeles que Ricardo nunca se había molestado en examinar. Papeles que contaban una historia muy diferente sobre quién era dueño de qué en esta casa. Saqué mi teléfono y llamé a la oficina de la licenciada Beatriz. Beatriz había sido mi abogada durante 15 años, desde que trabajamos juntos en un complejo acuerdo de desarrollo inmobiliario en el año 2009. También había sido mi compañera de clase en la universidad, cuando yo estudiaba negocios y desarrollo inmobiliario, en lugar de blandir martillos para ganarme la vida. «¿Roberto?», dijo ella cuando contestó. «Siento mucho lo de Elena. ¿Cómo te estás manteniendo?» «He estado mejor, Beatriz. Escucha, necesito programar una lectura de testamento. Mañana, si es posible». «Por supuesto». «El testamento de Elena, entre otras cosas. Y Beatriz, necesito que envíes invitaciones formales a unas cuantas personas específicas, incluyendo a Ricardo». Hubo una pausa. Beatriz me conocía lo suficiente como para reconocer cuando yo estaba planeando algo. «Roberto, ¿qué está pasando? Digamos que es hora de que algunos papeles viejos vean la luz del día. ¿Puedes reunir a todos a las 2 en punto mañana? Puedo hacer que funcione. ¿A quién quieres allí?» Le di la lista. Ricardo, obviamente. Valeria, su nueva novia, ya que aparentemente ya se había mudado. Francisco, el vecino de al lado. Él había presenciado suficiente del comportamiento de Ricardo como para servir de testigo de carácter. Carmen, del Banco Nacional. Y algunos otros vecinos que habían estado viendo cómo se desarrollaba este drama. Esa es una lista de invitados bastante grande para una lectura de testamento, observó Beatriz. Confía en mí, Beatriz. Todos van a querer escuchar esto. Después de colgar, me senté tranquilamente en la habitación de Elena, rodeado de recuerdos y documentos. Mañana, Ricardo aprendería que los casos de caridad a veces tienen memorias más largas de lo que él esperaba. El viernes por la mañana comenzó con Ricardo golpeando la puerta de mi habitación a las 7 de la mañana. «Roberto, sal aquí. Necesitamos hablar». Lo encontré en la cocina, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Valeria estaba allí también, todavía en pijama, luciendo incómoda. «¿Qué es esto de una lectura de testamento?», exigió Ricardo, agitando su teléfono. «Acabo de recibir una invitación formal de tu abogada». «Elena tenía un testamento», dije con calma, sirviéndome un café. Parecía apropiado leerlo. «Estuve casado con ella por 7 años. Creo que sabría si ella tenía un testamento». «Hay mucho que no sabes, Ricardo». Se acercó más, tratando de usar su altura para intimidarme. Con su 1,88 m, Ricardo estaba acostumbrado a mirar a la gente desde arriba, pero 40 años en la construcción me habían enseñado a no retroceder ante los bravucones. ¿Cómo qué?, desafió. ¿Como la diferencia entre asumir que eres dueño de algo y realmente serlo? Valeria se movió nerviosamente en su silla. «Quizás debería irme», dijo ella. «¿No?», espetó Ricardo. «Tú vives aquí ahora. Tienes derecho a saber qué está pasando. Vive aquí ahora, después de 3 semanas». El hombre se movía rápido cuando le convenía. «Dime, Ricardo», dije, sentándome con mi café. ¿Alguna vez has mirado realmente la escritura de propiedad de esta casa? Por supuesto que sí. Elena y yo la compramos en 2017. ¿De verdad? Muéstramela. ¿Mostrarte qué? La escritura, los papeles de la hipoteca, los documentos de cierre.
Ya sabes, las cosas que prueban que eres dueño de este lugar. La cara de Ricardo se puso roja. No tengo que probarte nada. Tú eres el que vive aquí gratis. Gratis, repetí. Eso es interesante. ¿Qué crees que he estado pagando durante los últimos 7 años? ¿De qué estás hablando? Las facturas de servicios, Ricardo. Los impuestos de la propiedad, las primas del seguro, los costos de mantenimiento. ¿Crees que esos simplemente desaparecen? Elena manejaba todo eso. Elena lo manejaba con el dinero de quién. Por primera vez, vi la incertidumbre parpadear en el rostro de Ricardo. Estaba empezando a darse cuenta de que nunca había visto ninguna factura. Nunca había escrito ningún cheque. Nunca cuestionó de dónde venía el dinero para mantener su estilo de vida cómodo. Los pagos de la hipoteca salen de mi cuenta, dijo, pero su voz era menos segura. ¿De verdad? ¿Qué banco? Banco Nacional. ¿Número de cuenta? No tengo que decírtelo porque resulta que conozco a Carmen en el Banco Nacional. Nos conocemos de hace mucho tiempo. De hecho, ella viene a la lectura del testamento esta tarde. Valeria estaba viendo este intercambio como un partido de tenis, su cabeza moviéndose de un lado a otro entre nosotros. Podía ver los engranajes girando en su mente, probablemente preguntándose en qué se había metido. «Estás fanfarroneando», dijo Ricardo, pero no sonaba seguro. ¿Lo estoy? Metí la mano en el bolsillo de mi saco y saqué una tarjeta de presentación. Vieja, descolorida pero aún legible. Grupo de Desarrollo Anderson. Establecido en 1995. Ricardo entrecerró los ojos mirando la tarjeta. ¿Qué es esto? Mi tarjeta de presentación, Ricardo. De cuando desarrollaba propiedades comerciales en lugar de arreglar tus grifos que goteaban. Eras un personal de mantenimiento, dijo, pero su voz se estaba debilitando. Fui muchas cosas, algunas de las cuales podrías encontrar sorprendentes. Valeria se inclinó hacia adelante. Ricardo, ¿de qué está hablando? De nada, dijo Ricardo rápidamente. Solo está tratando de confundir las cosas antes de tener que mudarse. Terminé mi café y me puse de pie. Bueno, lo averiguaremos esta tarde, ¿no es así? La licenciada Beatriz espera a todos a las 2 en punto. No voy a ir a ningún circo solo para verte hacer el ridículo. Esa es tu elección, Ricardo. Pero debo mencionar que Beatriz estará leyendo varios documentos hoy, no solo el testamento de Elena. ¿Qué otros documentos? Registros de propiedad, declaraciones de impuestos. Algunos documentos comerciales de finales de los 90. Debería ser bastante educativo. La cara de Ricardo se puso pálida. ¿Qué tipo de documentos comerciales? Del tipo que explican cómo un simple ayudante de mantenimiento podría permitirse vivir en una casa como esta durante 7 años sin pagar alquiler. Me dirigí hacia la puerta, luego me detuve. Ah, y Ricardo, tal vez quieras traer alguna identificación hoy. Beatriz va a necesitar verificar tu estatus legal antes de poder discutir ciertos asuntos contigo. ¿Mi estatus legal? Tu derecho a estar en esta casa, tu reclamo de propiedad, ese tipo de cosas. Valeria agarró el brazo de Ricardo. ¿De qué está hablando, cariño? No lo sé, dijo Ricardo, pero me estaba mirando con algo parecido al miedo. El viejo ha perdido la cabeza. ¿La he perdido? Pregunté. ¿O simplemente nunca te has molestado en hacer las preguntas correctas? Caminé hacia la puerta principal. Luego me volví una vez más. A las 2 en punto, Ricardo. Bufete Beatriz y asociados en la calle 17. No llegues tarde. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, podía escuchar la voz de Valeria elevándose en pánico. Ricardo, ¿qué está pasando? ¿Qué no me estás contando? Pero la respuesta de Ricardo fue demasiado apagada para entenderla. Probablemente porque finalmente estaba empezando a darse cuenta de que en realidad no sabía lo que no le estaba contando. Pasé la mañana en la oficina de Beatriz revisando documentos y preparándome para la tarde. Algunos de esos papeles no habían visto la luz del día en 25 años. Hoy iban a cambiarlo todo. A la 1:45, entré de nuevo a la casa para prepararme. Ricardo estaba en la sala,
buscando frenéticamente en una caja de papeles. Los papeles de Elena, documentos que nunca se había molestado en leer cuando ella estaba viva. ¿Buscas algo?, pregunté. Levantó la vista con el sudor perlando en su frente. ¿Dónde está la escritura, Roberto? ¿Dónde está la escritura real de la propiedad? Sonreí. Esa es una muy buena pregunta, Ricardo. Deberías preguntarle a Beatriz. La cosa sobre vivir tranquilamente es que la gente deja de prestar atención a los detalles. Ven lo que esperan ver y se pierden todo lo demás. Toma mi reloj, por ejemplo. Ricardo me había visto usarlo todos los días durante 7 años, pero nunca había notado que era un Rolex Submariner. Valor de venta al público de $18,000. No es exactamente lo que esperarías que poseyera un caso de caridad. O mis herramientas en el cobertizo que él había cerrado con llave. Equipo de grado profesional, taladro percutor, valorado en $3,000. Lijadoras, valoradas en $1,500 cada una. Niveles láser, herramientas manuales de primera calidad, equipo de medición especializado. El tipo de cosas que acumulas cuando no solo estás arreglando tuberías que gotean, sino supervisando proyectos de construcción de millones de dólares. Pero Ricardo vio a un anciano en ropa de trabajo y asumió que conocía toda la historia. El viernes por la tarde, mientras caminaba hacia la oficina de Beatriz, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas decía Carmen Banco Nacional. Carmen, qué gusto escucharte. Roberto, recibí la invitación para esta lectura de testamento. Tengo que preguntar, ¿esto es sobre la cuenta de inversiones El Atardecer? Entre otras cosas, Carmen había sido mi banquera durante 20 años. Ella había manejado el financiamiento para la mayoría de mis proyectos de desarrollo en el pasado, incluyendo los arreglos creativos que hice para comprar ciertas propiedades sin que mi nombre apareciera en los registros públicos. ¿Cuánto debo llevar?, preguntó ella. El resumen completo de la cartera debería ser suficiente. Activos, participaciones, historial de transacciones, todo el paquete. Roberto, eso es mucho papeleo. ¿Estás seguro de esto? Estoy seguro, Carmen. Es el momento. Después de colgar, revisé mi correo electrónico. 3 mensajes de diferentes compañías de administración de propiedades. Todos informes de rutina sobre mis diversas propiedades alrededor de la ciudad. Ingresos por alquiler, actualizaciones de mantenimiento, evaluaciones de mercado. El tipo de correspondencia que habría conmocionado a Ricardo si alguna vez se hubiera molestado en preguntar por qué un pobre personal de mantenimiento recibía tanto correo. Había sido cuidadoso con ese correo durante 7 años. Hice que lo entregaran a un apartado postal en lugar de a la casa. No podía arriesgarme a que Ricardo viera accidentalmente estados de cuenta de compañías como Administración de Propiedades Premier o Inversiones Inmobiliarias de Altura. La ironía era deliciosa. Ricardo pasaba sus días ajustando reclamaciones de seguros, evaluando daños a la propiedad, determinando valores de activos. Debería haber reconocido las señales de riqueza oculta. Debería haber notado que su suegro, mantenido, nunca parecía estresado por el dinero. Nunca se preocupaba por las facturas. Nunca pedía ayuda financiera. En cambio, vio a un viejo que arreglaba cosas y asumió que esa era toda la imagen. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Beatriz. Francisco acaba de llamar. Dice que tiene algunas fotos interesantes para compartir esta tarde. ¿Qué has estado tramando, Roberto? Francisco era mi vecino de al lado. Sargento de policía jubilado con buen ojo para los detalles y una mejor memoria para los hechos. Había estado observando el comportamiento de Ricardo toda la semana, documentando cosas que podrían volverse relevantes. Más importante aún, Francisco recordaba los viejos tiempos, de cuando yo todavía estaba desarrollando propiedades activamente antes de que decidiera dar un paso atrás y vivir tranquilamente. Había estado en la inauguración del proyecto Plaza de las Alturas en 2008. Tenía fotos mías estrechando la mano con el alcalde, aceptando un premio de desarrollo comunitario. Esas fotos estaban a punto de volverse muy relevantes.
A la 1:30 pasé por la casa para cambiarme de ropa. Ricardo estaba en el garaje, todavía buscando en las cajas. Valeria caminaba de un lado a otro en la entrada, hablando rápidamente por su teléfono. «Mamá, no sé qué está pasando», decía ella. «Ricardo no me dice nada, pero algo está muy mal». Chica lista. Lástima que había apostado por el caballo equivocado. Adentro, me cambié y me puse mi buen traje, el gris marengo que había usado para las cenas de la Asociación de Bienes Raíces, cuando todavía estaba haciendo contactos con desarrolladores y planificadores urbanos. Todavía me quedaba perfectamente. Todavía parecía costoso. Porque era costoso. Ricardo levantó la vista cuando bajé las escaleras. Por primera vez desde que lo conocía, se quedó sin palabras. La transformación de ropa de trabajo a atuendo de junta directiva aparentemente se había registrado incluso en él. «¿De dónde sacaste ese traje?», preguntó en voz baja. «Del mismo lugar donde conseguí el reloj», respondí. «Del mismo lugar donde conseguí las herramientas que encerraste. Del mismo lugar donde conseguí muchas cosas sobre las que nunca te has molestado en preguntar». Valeria había entrado, todavía luciendo aterrorizada. Me miró fijamente por un largo momento. Luego se volvió hacia Ricardo. «¿Por qué parece que va a una reunión de negocios en lugar de a una lectura de testamento?». Ricardo no respondió. No podía responder. Porque finalmente estaba empezando a entender que tal vez, solo tal vez, había estado haciendo algunas suposiciones muy peligrosas sobre el viejo al que había estado intimidando. Revisé mi Rolex, 1:45. «Hora de irnos», dije. «A la licenciada Beatriz no le gusta que la hagan esperar». Mientras caminábamos hacia el auto, noté que las manos de Ricardo estaban temblando. Bien. Finalmente estaba haciendo las preguntas correctas. Lástima para él, llegaba unos 7 años tarde. La sala de conferencias de la licenciada Beatriz tenía una pared de ventanas con vista al centro de la ciudad y una mesa de caoba en la que cabían 12 personas. Hoy iba a sentar a 8 personas muy incómodas. Llegué primero como estaba planeado. Beatriz ya estaba allí, con 3 carpetas de acordeón extendidas sobre la mesa como un arsenal legal. «¿Cómo te sientes, Roberto?», preguntó. «Como en mañana de Navidad», dije, y lo decía en serio. Francisco llegó después, cargando una carpeta manila gruesa con fotografías. Detrás de él llegó Carmen del banco, profesional como siempre en su traje azul marino, maletín en mano. Luego llegó el evento principal. Ricardo entró con Valeria aferrada a su brazo, ambos luciendo como si asistieran a su propia ejecución. Fueron seguidos por 3 vecinos, Doña Rosa de enfrente, la pareja Morrison de al lado, y el joven Jaime, que vivía 2 casas más abajo. Todas personas que habían presenciado el drama de esta semana. El último en llegar fue alguien que Ricardo no esperaba, el concejal Antonio. Había trabajado conmigo en varios proyectos de desarrollo a lo largo de los años y había aceptado asistir como testigo de carácter. «Don Roberto Anderson», dijo, estrechando mi mano calurosamente. «Qué bueno verte de nuevo, aunque lamento las circunstancias». A Ricardo se le cayó la mandíbula. «¿Ustedes dos se conocen? ¿Conocernos?». Antonio se rió. «Roberto desarrolló la mitad de las propiedades comerciales en mi distrito. Hemos estado trabajando juntos durante 20 años». Valeria agarró el brazo de Ricardo con más fuerza. «Ricardo, ¿qué está pasando?». Beatriz llamó al orden la reunión. «Estamos aquí hoy para leer la última voluntad y testamento de Elena Michelle Anderson de Wilson, fallecida el 8 de marzo de 2024. Abrió la primera carpeta y comenzó a leer. El testamento de Elena era sencillo. Algunos artículos personales para amigos, su auto para la caridad, y una carta conmovedora para mí sobre cuánto había significado nuestra relación para ella. Pero luego Beatriz abrió la segunda carpeta. Sin embargo, antes de que podamos ejecutar completamente los deseos de Elena, necesitamos abordar algunas preguntas sobre la propiedad de inmuebles que han salido a la luz recientemente. Ricardo se inclinó hacia adelante.
¿Qué tipo de preguntas? Preguntas sobre quién es realmente el dueño de la casa donde usted ha estado viviendo, señor Wilson. Yo soy dueño de esa casa, dijo Ricardo, pero su voz se quebró. Elena y yo la compramos en 2017. Beatriz sacó un documento grueso. Esta es la escritura de garantía para el número 1247 de la calle de los Robles, registrada en el condado el 15 de marzo de 1998. La pasó alrededor de la mesa. Ricardo la agarró primero, escaneando frenéticamente. La propiedad fue comprada por Inversiones El Atardecer, Sociedad de Responsabilidad Limitada, continuó Beatriz, por $180,000. El representante del comprador fue Roberto Jaime Anderson. La habitación se quedó en silencio sepulcral. Se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Eso es. Ricardo miraba fijamente el documento. Eso es imposible. ¿Lo es? Beatriz sacó otra pila de papeles. Estos son los registros de impuestos a la propiedad para la misma dirección. 25 años de pagos, todos realizados por Inversiones El Atardecer. Total pagado más de $900,000. Carmen abrió su maletín. Tengo los registros bancarios, dijo en voz baja. Todos los pagos se originaron de la cuenta comercial del señor Anderson. La cara de Ricardo se puso blanca, pero Elena dijo que compramos la casa. Ustedes se mudaron a la casa, dije con calma. Elena nunca dijo que la compraron. Valeria se puso de pie abruptamente. Necesito un poco de aire. Siéntese, dijo Beatriz con firmeza. No hemos terminado. Abrió la tercera carpeta, la gruesa. Señor Wilson, usted ha estado viviendo en la propiedad del señor Anderson durante 7 años. Durante ese tiempo, ¿alguna vez pagó alquiler? No, pero ¿alguna vez pagó impuestos a la propiedad? Yo pensé, ¿alguna vez pagó seguro de propietario? ¿Yo? ¿Alguna vez vio un estado de cuenta hipotecario con su nombre en él? La boca de Ricardo se abría y cerraba como un pez. Ningún sonido salía. Francisco se aclaró la garganta. Si me permiten, dijo, abriendo su carpeta, tengo algunas fotografías que podrían ser relevantes. Extendió las fotos sobre la mesa. Yo en varias inauguraciones, ceremonias de premios, cenas de negocios. Una me mostraba estrechando la mano con el alcalde en la dedicación de la Plaza de las Alturas. Otra me mostraba recibiendo el premio al desarrollador inmobiliario del año en 2008. Yo tomé la mayoría de estas, dijo Francisco, cuando Roberto era uno de los desarrolladores inmobiliarios más exitosos del condado. El concejal Antonio asintió. Los desarrollos de Roberto trajeron más de $40 millones en ingresos fiscales a nuestra ciudad. Lo honramos múltiples veces por sus contribuciones al crecimiento de la comunidad. Ricardo estaba mirando las fotos como si estuvieran escritas en un idioma extranjero. Eres un personal de mantenimiento, susurró. Soy un desarrollador inmobiliario jubilado, corregí. Hacía trabajos de mantenimiento como pasatiempo, mantenía mis habilidades afiladas, me mantenía conectado con los oficios. Pero eres pobre, protestó Valeria. Te vistes como... conduces esa vieja camioneta. Carmen se rió. El patrimonio neto del señor Anderson es de aproximadamente $15.2 millones. Su cartera de propiedades incluye 12 edificios comerciales y 6 propiedades de alquiler residencial en toda el área metropolitana. Los vecinos estaban murmurando ahora, las piezas encajaban en su lugar. Doña Rosa asentía como si hubiera sospechado algo todo el tiempo. Beatriz sacó un documento final. Esto nos lleva a la situación actual. Señor Wilson, usted le dio al señor Anderson un aviso de 30 días para desalojar su propia propiedad. ¿Es eso correcto? No lo sabía. También cambió las cerraduras de su área de almacenamiento personal, impidiéndole acceder a herramientas valoradas en aproximadamente $50,000. ¿Es eso correcto? Las manos de Ricardo temblaban visiblemente ahora. Yo pensé, y usted se deshizo de las pertenencias personales de su difunta hija sin permiso,
incluyendo artículos de valor sentimental significativo. ¿Es eso correcto? Basta, dijo Valeria de repente. Solo basta. Ricardo, nos vamos. Ahora. Pero Beatriz no había terminado. En realidad no pueden irse, señor Wilson. Tenemos un documento más para revisar. Sacó un papel de aspecto oficial y nítido. Este es un aviso de 30 días para abandonar y entregar la posesión, servido por el propietario legal del número 1247 de la calle de los Robles. Lo deslizó a través de la mesa hacia Ricardo. Felicidades, señor Wilson. Está usted siendo desalojado. La habitación estalló en caos. Valeria estaba hiperventilando en una bolsa de papel. Ricardo estaba mirando el aviso de desalojo como si pudiera estallar en llamas. Los vecinos susurraban entre ellos. Y podía escuchar a doña Rosa diciendo: «Sabía que había algo raro con ese muchacho. Pero yo solo me quedé allí, perfectamente calmado, viendo 25 años de planificación cuidadosa finalmente salir a la luz». Beatriz golpeó su mazo. Sí, en realidad tenía un mazo, y llamó al orden. «No hemos terminado aquí, señor Wilson. ¿Entiende lo que se le acaba de entregar?» Ricardo levantó la vista, su rostro completamente drenado de color. «Esto no puede ser legal. Yo vivo allí. Tengo derechos». «Tiene derechos de ocupante», respondió Beatriz fríamente, «lo cual en este estado requiere que ocupe abiertamente una propiedad durante 18 años y pague todos los impuestos y tarifas. Usted no ha hecho ninguna de las dos cosas». Carmen abrió otra carpeta de su maletín. «Tengo el historial financiero completo de este acuerdo. El señor Anderson ha pagado cada gasto asociado con el número 1247 de la calle de los Robles desde 1998. Impuestos a la propiedad, seguros, servicios, mantenimiento, mejoras, todo». Extendió los estados de cuenta bancarios sobre la mesa. 25 años de registros meticulosos. La inversión total en esta propiedad asciende a aproximadamente $1.4 millones, sin incluir el precio de compra original. «Pero yo mejoré la casa», protestó Ricardo débilmente. «Puse una terraza nueva». «Con materiales comprados por el señor Anderson», interrumpió Francisco. «Yo le ayudé a cargar esa madera. $1,400 en materiales de la tienda de construcción. Roberto pagó en efectivo». «El calentador de agua», intentó Ricardo de nuevo. «Instalado por Plomería Morrison e Hijos», dije con calma. «El cheque salió de mi cuenta. Tengo el recibo». «Las ventanas nuevas». «Compañía de Vidrios Anderson», interrumpió Beatriz, consultando sus notas. $8,000 pagados por inversiones. El atardecer, el 15 de septiembre de 2019. Valeria se mecía de un lado a otro en su silla. «Esto no está pasando. Esto no está pasando». «Oh, sí está pasando», dijo el concejal Antonio. «Roberto, ¿por qué nunca le dijiste a nadie sobre este arreglo?» «Elena me pidió que no lo hiciera», dije simplemente. Estaba avergonzada de que Ricardo no pudiera pagar las cuotas de la casa. Pensó que heriría su orgullo si la gente supiera que yo estaba subsidiando su estilo de vida. La verdad golpeó a Ricardo como un golpe físico. ¿Elena sabía? Elena organizó todo el arreglo. Vino a mí en 2017 llorando, porque habías solicitado una hipoteca que no podías pagar. La casa estaba a punto de entrar en ejecución hipotecaria por los dueños anteriores. Ella me rogó que la comprara y les dejara vivir allí. Eso es imposible. Beatriz sacó otro documento. Esta es una carta de Elena, escrita en 2017 y colocada en nuestros archivos para su custodia. ¿Le gustaría que la lea? Sí, dije firmemente. Léela. La voz de Beatriz se suavizó mientras comenzaba. Papá, sé que este arreglo va a ser difícil para ti, pero necesito que sepas lo agradecida que estoy. Ricardo tiene tanto orgullo de ser el proveedor, y si supiera la verdad sobre nuestras finanzas, lo destruiría. Trabaja tan duro, pero su salario simplemente no es suficiente para la vida que queremos juntos. Prometo que algún día encontraré la manera de pagarte por todo.
Te quiero mucho por hacer esto posible. Por favor, nunca dejes que Ricardo lo sepa. Lo mataría darse cuenta de que ha estado viviendo de caridad. Con amor siempre, Elena. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo estaba llorando ahora, lágrimas corriendo por su rostro mientras el alcance completo de su situación se volvía claro. Ella te protegió durante 7 años, dije en voz baja. Se aseguró de que nunca tuvieras que enfrentar la realidad de tus finanzas. Se aseguró de que pudieras mantener tu orgullo intacto. ¿Y cómo pagaste esa bondad?, preguntó Beatriz, su voz afilada como una cuchilla, echando a su padre de su propia casa antes de que su cuerpo estuviera siquiera frío en la tierra. Valeria se puso de pie de repente. «No puedo hacer esto. Ricardo, lo siento, pero no puedo hacer esto». Agarró su bolso. «Llámame cuando averigües dónde vas a vivir». Salió sin mirar atrás. A través de la ventana pudimos verla subirse a su auto y alejarse. Ricardo la vio irse. Luego se volvió hacia la mesa. ¿Qué pasa ahora? Ahora tiene 30 días para encontrar otro lugar donde vivir, dijo Beatriz. La misma cortesía que usted le extendió al señor Anderson. Pero mis cosas están allí, mis muebles. Los muebles que Elena eligió con mi tarjeta de crédito, dije. Revisa los recibos. Todo en esa casa fue comprado con mi dinero a través de compañías fantasma que establecí para proteger los sentimientos de Elena. Carmen consultó sus registros. Muebles y electrodomésticos, $43,000. Electrónica, $12,000. Arte y decoraciones, $8,000. Todo pagado por varias entidades comerciales de Anderson. No tengo a dónde ir, dijo Ricardo desesperadamente. Ese ya no es realmente mi problema, ¿verdad?, respondí, usando sus palabras exactas del miércoles por la noche. La mayoría de la gente llamaría a 7 años de vivienda gratuita bastante generoso. Francisco se inclinó hacia adelante. Hay algo más, Ricardo. Algo que deberías saber sobre cómo la gente realmente veía tu matrimonio. Sacó su teléfono y mostró fotos de reuniones del vecindario. Estas son de las fiestas de la cuadra a las que nunca asististe. Las reuniones comunitarias para las que siempre estabas demasiado ocupado. Deslizó imágenes mías ayudando a los vecinos, arreglando la cerca de Doña Rosa, organizando la exhibición anual de luces de Navidad, coordinando la limpieza de nieve para los residentes mayores. Todos sabían que Roberto era el verdadero jefe de ese hogar. Elena siempre le consultaba las decisiones importantes. Siempre le pedía su opinión sobre finanzas, mejoras, compras. Todos asumimos que él era dueño de la casa. Asumieron mal, dijo Ricardo débilmente. No, Doña Rosa habló por primera vez. Asumimos bien. Tú asumiste mal. Beatriz reunió sus papeles. Señor Wilson, tiene 30 días a partir de hoy para desalojar las instalaciones. Todas las pertenencias personales deben ser retiradas. Cualquier artículo dejado atrás será considerado propiedad abandonada. ¿Qué hay de mi trabajo? La gente se enterará de esto. ¿La gente se enterará de qué?, preguntó el concejal Antonio. ¿Que has estado viviendo por encima de tus posibilidades? ¿Que te aprovechaste de la generosidad de un hombre mayor? ¿Que pagaste la bondad con crueldad? ¿Que estás siendo desalojado de una casa que nunca fue tuya en primer lugar?, añadió Carmen. Ricardo se hundió en su silla, completamente derrotado. El hombre confiado y con derechos que me había acorralado en la cocina ayer se había ido. En su lugar se sentaba alguien que finalmente entendía la diferencia entre apariencia y realidad. «Roberto», dijo en voz baja, «lo siento, no lo sabía. No querías saberlo», corregí. «Querías creer que eras exitoso, importante, que tenías el control. La verdad hubiera interferido con esa historia». Beatriz se puso de pie. «Caballeros, damas, esto concluye nuestros asuntos por hoy. Señor Wilson, recibirá la documentación formal dentro de 48 horas». Mientras la gente salía, estrechando mi mano y ofreciendo felicitaciones, Ricardo permaneció sentado, mirando el aviso de desalojo. 7 años, susurró.
Viví allí durante 7 años. Sí, dije, poniéndome mi abrigo. 7 años de bondad que confundiste con debilidad. 7 años de generosidad que confundiste con desesperación. Hice una pausa en la puerta. La tragedia no es que estés perdiendo la casa, Ricardo. La tragedia es que nunca apreciaste tenerla en primer lugar. El viaje de regreso a la casa fueron los 5 minutos más largos de mi vida. No porque temiera algo, todo lo contrario. Por primera vez en una semana, iba a casa a mi propia propiedad, con la autoridad legal para determinar quién podía y quién no podía quedarse allí. Ricardo no viajó conmigo. Se había llevado el auto de Valeria a la reunión, y ahora estaba atascado llamando a un taxi. Le había ofrecido llevarlo, pero él simplemente había negado con la cabeza, demasiado roto para hablar. Cuando entré en la entrada del garaje, noté algo diferente de inmediato. El letrero de «Se alquila», que Valeria había publicado en línea, había desaparecido. Obviamente había llamado al servicio y cancelado el listado. Movimiento inteligente, considerando que acababa de enterarse de que la propiedad no era suya para alquilarla. Entré en mi casa, y se sintió bien pensar en ella de esa manera otra vez. Y encontré las pertenencias de Ricardo esparcidas por todas partes. Ropa tirada en bolsas de basura, aparatos electrónicos desenchufados y apilados junto a la puerta, muebles empujados al azar. Valeria claramente había comenzado a empacar en pánico. Mi teléfono sonó. Beatriz. Roberto, quería dar seguimiento a algo. Ricardo va a pelear esto, ya sabes. Probablemente reclamará derechos o tratará de argumentar que Elena tenía alguna propiedad implícita. Déjalo intentar, dije. Elena nunca tuvo propiedad legal. Nunca estuvo en la escritura, nunca hizo un pago, nunca firmó una hipoteca. El Estado no reconoce ese tipo de reclamos sin base. E incluso si lo hicieran, no puedes heredar algo que nunca fue tuyo. Lo sé y tú lo sabes. Pero la gente desesperada hace cosas desesperadas. Quiero asegurarme de que estés protegido. ¿Qué recomiendas? Voy a solicitar una orden de restricción mañana por la mañana. Una orden de protección temporal que impida a Ricardo entrar a la propiedad o retirar cualquier artículo sin supervisión judicial. También solicitaré la posesión inmediata basada en sus amenazas y acoso. ¿Amenazas? El aviso de 30 días que recibiste constituye una amenaza contra tus derechos legales de propiedad. El cambio de cerraduras constituye exclusión ilegal, y su eliminación de las pertenencias de Elena constituye destrucción de propiedad. Sonreí. Beatriz siempre había sido minuciosa. ¿Cuánto tiempo tomará esto? Audiencia de emergencia el lunes por la mañana. El juez Martínez me debe un favor del caso Henderson el año pasado. Ricardo recibirá los papeles mañana y tendrá 70 horas para responder o enfrentar el desalojo inmediato. Después de colgar, escuché un auto en la entrada. Ricardo estaba de regreso cargando una botella de whisky y luciendo como si hubiera envejecido 10 años en 2 horas. «Roberto», dijo mientras entraba, «necesitamos hablar». «No, no necesitamos. Por favor, solo 5 minutos». Miré a este hombre que había pasado una semana desmantelando mi vida y sentí algo que no había esperado. Lástima. «¿Qué quieres decir, Ricardo?» Se sentó pesadamente en el sofá, mi sofá, comprado con mi dinero, y abrió el whisky. «Llamé a mi mamá», dijo. Le conté lo que pasó. Dijo que se había estado preguntando durante años cómo podía permitirme este lugar con mi salario. Mujer inteligente. También dijo que había notado que siempre parecías saber más sobre bienes raíces de lo que dejabas ver. Dijo que hablabas como alguien que había estado en el negocio. No respondí. Ricardo tomó un trago largo y continuó. Llamé a mi jefe también. Le dije que podría necesitar un tiempo libre para lidiar con la situación familiar. Preguntó si estaba teniendo problemas de dinero otra vez. ¿Otra vez? Pedí prestado contra mi fondo de retiro hace 3 años. Tenía algunas deudas de juego. Elena nunca lo supo. Se rió con amargura. Resulta que había muchas cosas que Elena nunca supo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Francisco.
Una patrulla de policía acaba de pasar 2 veces. Creo que Ricardo los llamó. Le mostré a Ricardo el mensaje. ¿Llamaste a la policía? No, pero Valeria podría haberlo hecho. Estaba bastante alterada cuando salió del bufete de abogados. Como si fuera una señal, una patrulla de policía entró en la entrada. 2 oficiales salieron, luciendo oficiales, y ligeramente confundidos. Los recibí en la puerta. Oficiales, soy Roberto Anderson. Esta es mi propiedad. Señor Anderson, dijo el oficial mayor consultando su libreta. Recibimos una llamada sobre un disturbio doméstico. ¿Algo sobre procedimientos de desalojo ilegal? Ricardo apareció detrás de mí. Yo los llamé, admitió. Pensé que tal vez estabas ejecutando algún tipo de estafa. El oficial más joven miró de un lado a otro entre nosotros. ¿Quién vive aquí? Soy dueño de la propiedad, dije con calma. Tengo la escritura, los registros de impuestos y una orden judicial que se presentará el lunes por la mañana. El señor Wilson ha sido un huésped aquí durante 7 años. ¿Un huésped? Ricardo comenzó a protestar, pero lo interrumpí. Oficial, tengo documentación de los procedimientos legales de hoy. ¿Le gustaría verla? Les mostré el aviso de desalojo, firmado por Beatriz y legalmente notificado. Los oficiales lo leyeron cuidadosamente. Señor Wilson, dijo el oficial mayor, esto parece ser un procedimiento de desalojo legítimo. ¿Tiene alguna documentación que demuestre que es dueño de esta propiedad? Yo no. Pensé que mi esposa era la dueña. ¿Su esposa? Ella murió la semana pasada. Los oficiales intercambiaron miradas. Siento su pérdida, señor. Pero si no tiene documentación legal de propiedad, y el señor Anderson sí, entonces este es un asunto civil. Tendrán que resolverlo a través de los tribunales. Los hombros de Ricardo se hundieron. ¿Qué se supone que debo hacer? Encuentre otro lugar donde quedarse mientras consulta con un abogado, sugirió el oficial más joven. ¿Tiene familia cerca? Mi mamá vive en otra ciudad. Esa podría ser una buena opción. Después de que la policía se fue, Ricardo y yo nos quedamos en la sala, rodeados de sus pertenencias empacadas apresuradamente. Roberto, dijo en voz baja, sé que no tengo derecho a pedir esto, pero ¿podría tener hasta el lunes? ¿Solo para averiguar a dónde voy? Estudié su rostro. La arrogancia se había ido por completo, reemplazada por miedo genuino y arrepentimiento. Puedes quedarte hasta el lunes por la mañana, dije finalmente. Pero duermes en la habitación de huéspedes. ¿Y Ricardo? ¿Sí? No tocas nada más en esta casa. No más empacar. No más mover muebles. No más tirar recuerdos a la basura. Este es mi hogar, y vas a tratarlo con respeto. Él asintió, luciendo agradecido incluso por esa pequeña misericordia. Gracias, Roberto. Lo siento. Por todo. Caminé arriba a la habitación de Elena, donde finalmente podía llorar en paz, sabiendo que nadie me estaría apresurando a través del proceso, o diciéndome que empacara mis recuerdos. El lunes por la mañana, Ricardo Wilson se habría ido, y yo finalmente podría comenzar a reconstruir mi vida en el hogar que había protegido durante 25 años. Para el domingo por la tarde, todo el vecindario lo sabía. Estaba trabajando en el jardín, algo que había extrañado hacer mientras Ricardo controlaba los espacios exteriores, cuando doña Rosa vino con una cazuela y una gran sonrisa. «Roberto», dijo ella, «Harold y yo hemos estado hablando. Te debemos una disculpa. ¿Por qué? Por no decir algo antes. Sabíamos que Ricardo te estaba tratando mal, pero pensamos que eran asuntos familiares. Si hubiéramos sabido que eras dueño de la casa, ¿ustedes habrían hecho qué? No es su responsabilidad vigilar las relaciones de otras personas. Tal vez no, pero podríamos haber sido mejores vecinos. Mejores amigos. Me entregó la cazuela. Esto es de parte de todos nosotros en la cuadra. Vamos a tener una pequeña reunión esta noche a las 6, una especie de fiesta de bienvenida para el verdadero dueño de casa. A las 6, mi patio trasero estaba lleno de vecinos que conocía desde hacía años.
pero con los que nunca había celebrado realmente. Ricardo siempre había puesto excusas sobre por qué no podíamos asistir a las fiestas de la cuadra o eventos comunitarios. Ahora entendía por qué. Tenía miedo de que la gente hiciera demasiadas preguntas sobre sus finanzas. Francisco trajo su parrilla. La pareja Morrison trajo vino. El joven Jaime trajo su guitarra y tocó, mientras los niños corrían por el patio. Por primera vez en años, mi casa se sentía como un hogar en lugar de un tenso campo de batalla. «Roberto», dijo Jaime durante un momento de tranquilidad, «tengo que preguntar, ¿cómo guardaste este secreto por tanto tiempo?» «Práctica», dije, «y una hija que me lo pidió». «¿Pero no estabas enojado? Todas esas veces que Ricardo te hablaba mal, ¿te trataba como ayuda contratada?» Pensé en eso. Enojado a veces, pero mayormente estaba triste. Triste de que él fuera tan inseguro que necesitara menospreciar a otros para sentirse importante. Triste de que Elena sintiera que tenía que proteger su ego a expensas de la honestidad. Doña Rosa escuchó. ¿Qué va a pasar con él? Encontrará una solución. Ricardo no es una mala persona, solo una persona débil. Esto podría ser realmente bueno para él a largo plazo. ¿Cómo puede ser bueno para alguien perderlo todo? Porque todo lo que pensaba que tenía estaba construido sobre mentiras. Ahora tiene la oportunidad de construir algo real. Mi teléfono había estado vibrando todo el fin de semana con llamadas y mensajes de texto. La noticia se estaba extendiendo más allá del vecindario. Beatriz llamó el sábado por la mañana. «Roberto, he tenido 3 reporteros contactando mi oficina. Aparentemente alguien publicó sobre esto en las redes sociales. Quizás quieras prepararte para algo de atención». Carmen del banco llamó el sábado por la tarde. «La historia está circulando en la comunidad de bienes raíces. La gente te llama el millonario secreto de al lado. ¿Cómo te sientes al respecto?» El concejal Antonio llamó el domingo por la mañana. «Roberto, he estado pensando en nuestra conversación de ayer. La ciudad ha estado buscando desarrolladores experimentados para consultar en proyectos de vivienda asequible. ¿Estarías interesado en salir de la jubilación?» Pero la llamada que más me sorprendió llegó el domingo por la noche, justo cuando la fiesta del vecindario estaba terminando. «Señor Anderson, soy Michelle Stevens del Canal 7 de Noticias. Nos gustaría hacer una historia sobre su situación. Algo sobre generosidad oculta y dinámicas familiares». «No me interesa salir en televisión», dije. «¿Qué tal una entrevista impresa? Creemos que su historia podría ayudar a otras familias que lidian con problemas similares». «¿Qué tipo de problemas?» «Hijos adultos que se aprovechan de padres mayores, abuso financiero, planificación patrimonial, la importancia de establecer límites». Pensé en eso. ¿Cuántas otras familias estaban lidiando con parientes con derecho que habían olvidado la diferencia entre generosidad y debilidad? «Lo consideraré», dije finalmente. El lunes por la mañana llegó gris y frío. Me levanté temprano, bebiendo café y viendo a Ricardo cargar sus pertenencias en un camión de alquiler. Se movía lentamente, como un hombre cargando el peso de 7 años de errores. A las 9 de la mañana, el notificador judicial de Beatriz llegó con los papeles finales. Ricardo firmó todo sin discutir, luciendo derrotado, pero ya no enojado. «Roberto», dijo mientras se preparaba para irse, «encontré algo que deberías tener». Me entregó una pequeña caja. Adentro estaba el anillo de compromiso de Elena. No el que Ricardo le había dado, sino el anillo de promesa que yo le había comprado para su cumpleaños número 16. Lo había usado en su mano derecha hasta el día en que murió. «Ella me pidió que me asegurara de que recuperaras esto», dijo en voz baja. Dijo que era más importante para ella que su anillo de bodas. Por primera vez desde que comenzó toda esta terrible experiencia, sentí lágrimas en mis ojos. «Gracias, Ricardo». Él asintió y caminó hacia su camión. Antes de subir, se volvió una vez más. «Por lo que vale, Roberto. Criaste a una hija increíble. Ella te amaba más que a nada en el mundo». Luego se alejó, y finalmente estuve solo en mi casa. Pero no estaba realmente solo. Tenía un vecindario lleno de amigos,
Un negocio exitoso esperando mi atención y 25 años de recuerdos en un hogar que siempre había sido mío. Lo más importante, tenía el conocimiento de que había honrado los deseos de mi hija mientras protegía mi propia dignidad. A veces, eso es lo mejor que cualquiera de nosotros puede hacer. 3 meses después, estaba sentado en mi oficina en Casa Renovada, la antigua habitación de Elena, que finalmente me sentí listo para transformar, cuando sonó el timbre. Era Ricardo. Lucía diferente, más delgado, más cansado, pero de alguna manera más sustancial, como alguien que había estado cargando una carga pesada y finalmente la había dejado. Don Roberto, dijo, espero que esté bien que haya venido. Es tu derecho tocar el timbre, dije, pero no puedes entrar sin una invitación, entiendo. Solo quería decirle algo. Salí al porche, cerrando la puerta detrás de mí. Viejos hábitos. Había pasado 3 meses reaprendiendo cómo establecer límites, y no estaba a punto de abandonar ese progreso ahora. Estoy viviendo en otra ciudad, dijo Ricardo. Me mudé con mi mamá temporalmente. Conseguí un trabajo con una compañía de seguros más pequeña, menos dinero, pero trabajo más honesto. Bien por ti. Empecé a ver a un terapeuta también, hablando sobre por qué necesitaba sentirme importante todo el tiempo. ¿Por qué no podía simplemente estar agradecido por lo que tenía? Esperé. ¿Esta era su conversación? Ella me ayudó a entender algo, continuó. Tenía tanto miedo de ser visto como un fracaso que me convencí de que tenía derecho al éxito. No importaba de quién fuera el éxito en realidad. Esa es una lección difícil de aprender. La parte más difícil es saber que Elena sabía. Saber que ella me protegió de la verdad, porque tenía miedo de que yo no pudiera manejarla. ¿Podrías haberla manejado? Ricardo pensó en eso por un largo momento. ¿Hace 7 años? Probablemente no. Era demasiado inseguro, demasiado orgulloso. Pero tal vez si me hubiera visto obligado a enfrentar la realidad antes, no me habría convertido en el tipo de persona que echa a un padre en duelo de su propia casa. Un auto entró en mi entrada. Beatriz, llegando para nuestra reunión de negocios semanal. Me había convencido de salir de la jubilación y estábamos desarrollando un nuevo proyecto de vivienda asequible en el centro. Ricardo notó el auto. Debería dejarte ir a tu reunión. Ricardo, dije mientras se volvía para irse. Gracias por traerme el anillo de Elena. Eso significó mucho. Ella hubiera querido que lo tuvieras. Beatriz caminó por el sendero, maletín en mano. Asintió cortésmente a Ricardo, pero no dijo nada. Cortesía profesional. Don Roberto, dijo Ricardo, sé que no tengo derecho a pedir esto, pero ¿estaría bien si le enviara una tarjeta en el cumpleaños de Elena? ¿Solo para hacerle saber que estoy pensando en ella? Estudié su rostro. La desesperación se había ido, reemplazada por algo que parecía remordimiento genuino. Eso estaría bien, dije. Pero Ricardo, ¿sí? No esperes que yo envíe una de vuelta. El perdón es un proceso, no un evento. Él asintió. Entiendo. Y Roberto, gracias por darme un lugar para comenzar ese proceso. Después de que se fue, Beatriz y yo entramos para revisar los planos arquitectónicos para el nuevo desarrollo. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó ella, notando mi estado de ánimo pensativo. Mejor de lo que esperaba. Parece que está aprendiendo de esto. ¿Crees que alguna vez volverás a tener una relación real con él? No lo sé. Quizás algún día. Pero tendría que ser una relación muy diferente a la que teníamos antes. ¿Diferente cómo? Basada en la honestidad en lugar de la conveniencia, respeto en lugar de suposición, límites en lugar de explotación. Beatriz sonrió. Suenan como buenos principios para todas las relaciones. Tenía razón. Durante los últimos 3 meses, había aplicado esos mismos principios a cada aspecto de mi vida. Me había reconectado con viejos amigos del negocio de desarrollo. Me había involucrado en comités de planificación de la ciudad.
Incluso había comenzado a salir de nuevo. Una mujer agradable llamada Carolina que sabía exactamente quién era yo y lo que valía, tanto financiera como personalmente. Lo más importante, había aprendido a honrar la memoria de Elena sin sacrificar mi propia dignidad. Había establecido un fondo de becas en su nombre para jóvenes que quisieran estudiar negocios o desarrollo inmobiliario. Había donado al Centro de Investigación del Cáncer donde ella había sido tratada. Había encontrado formas de mantener vivo su espíritu mientras seguía viviendo mi propia vida. La casa se sentía diferente ahora también, más ligera de alguna manera. Había guardado las fotos y pertenencias preciadas de Elena, pero también había redecorado con mi propio gusto. Hice que se sintiera como un hogar para una persona viva, en lugar de un santuario para alguien que se había ido. Esta noche iba a ser anfitrión de una cena para 6 vecinos. Mañana me reunía con los planificadores de la ciudad sobre el proyecto de vivienda asequible. El próximo fin de semana, Carolina y yo conduciríamos a las montañas para ver propiedades. La vida no solo estaba avanzando con propósito, dignidad y relaciones honestas. Y por primera vez en años, eso se sentía como suficiente. Si estás lidiando con alguien que da por sentada tu generosidad, recuerda esto. La bondad nunca debe requerir que sacrifiques tu respeto propio. Establecer límites no es cruel, es necesario. Gracias por ver. Déjenme saber en los comentarios cómo han manejado situaciones como esta en su propia vida.